los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo tu nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Hola, querido joven, querida señorita. Mi nombre es Kaique Gómez. Yo creo que la mayoría me conoce, pero a los que no me conocen, un gusto saludarles por este medio de comunicación. En esta oportunidad vengo a hacerles una pregunta. ¿El sexo es pecado? ¿Qué crees tú? Dejen sus comentarios, sus dudas, sus opiniones en los comentarios abajo. Será de mucha ayuda para todos. Gracias. Vuelvo a preguntarles. ¿El sexo es pecado? El Señor, Dios creó la sexualidad para unir al hombre y la mujer en un solo ser. Génesis, el capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, el propósito de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre y únese con la mujer que se ha casado, y será un solo ser o una sola carne. Querido joven, querida señorita, el constante bombardeo de los medios de comunicación, la natural curiosidad, la búsqueda normal de afecto, la presión de un grupo o el deseo de demostración de madurez exigida por un grupo social en cumplimiento de las expectativas de los compañeros llevan a muchos jóvenes y señoritas sanos y puros a introducirse en experiencias sexuales tempranas sin estar preparados realmente. Vivimos en los días de la liberación del sexo. Los nuevos conceptos de sexología han destacado una corriente desenfrenada que cada día se aleja del propósito de Dios. Cada día se aleja más del propósito divino, propósito de Dios para el matrimonio. La santidad del sexo, cuando Dios creó el sexo, tenía un elevado propósito: otorgar al joven o a señorita el don de la procreación. Dios diseñó y creó todas las partes del cuerpo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios mismo dio la orden de la procreación. La Biblia dice en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esta fue la orden de Dios, que ellos multiplicaran la tierra, llenaran la tierra, la procreación. Dios diseñó nuestros cuerpos, incluyendo las partes genitales, así que el sexo no es pecado. El sexo es permitido y bendecido según el plan de Dios, pero únicamente y exclusivamente dentro del matrimonio. Quiere decir que dentro del matrimonio el sexo no es pecado, pero fuera, si usted comete ese acto fuera del matrimonio, es un gran pecado de adulterio, al mandamiento de Dios, de fornicario. Es un pecado este acto fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio es una bendición, es un don o un regalo dado por Dios. La Biblia describe como algo hermoso. Querido joven, querida señorita, recomiendo que lean el libro de poemas, el libro de cantares, un libro hermoso. Pero recomiendo el capítulo 4, el versículo 1 al 7. Entonces, la relación sexual dentro del matrimonio programada por Dios no es solo para
procreación, según Génesis 1:28, sino también para indicar la experiencia amorosa plena de los esposos. Es un don o un regalo divino exclusivo del matrimonio. ¿Cuáles son las palabras que usa Proverbios para explicarlo? El sabio Salomón dice en Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aún dice más en Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulterios los juzgará Dios. La Biblia dice sin mancilla, es decir, en una unión libre. El acto sexual debería ser la experiencia más sublime de los cónyuges para manifestar el amor a plenitud, acompañada de la bendición divina, de la bendición de Dios. Pero según la ley, ¿por cuánto tiempo es el matrimonio? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, el capítulo 7, el versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero en el Antiguo Testamento era una falta tan grave el adulterio. ¿Qué ocurría con el que adulteraba? Deuteronomio, el capítulo 22, el versículo 22, dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Tanto el varón como la mujer, los dos tenían que morir. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Mira, la falta que era muy grave en el Antiguo Testamento. Tenía que morir ambos por cometer ese acto. Joven, a ustedes hablo ahora. Por tanto, como joven, para mantenerte puro o pura hasta el matrimonio y no quebrantar el mandamiento divino, debes evitar las caricias atrevidas y respetar a tu novio y a tu novia. El sexo es una bendición de Dios. El sexo es una bendición que Dios deja únicamente dentro de los parámetros del matrimonio. Es pecado cuando se practica fuera de este plan, del plan del matrimonio. Dentro del matrimonio es una bendición, pero fuera es una maldición, es un pecado. El apóstol Pablo nos da un consejo. ¿De qué debemos huir nosotros, jóvenes? ¿De qué debemos huir nosotros? Ahí viene el consejo del apóstol Pablo que dice en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El Señor nos aconseja que tenemos que huir de la fornicación. Y aún dice más, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El Señor quiere que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere que apartámonos, quiere que nos alejamos de la fornicación. Y dice más, hago una pregunta a ustedes, antes de decir, ¿quiénes estarán fuera del reino de Dios? Según Apocalipsis 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idolatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Entonces, los fornicarios no estarán en el reino de Dios. Por eso que el Señor, por eso que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Pero recuerda, joven, recuerda que si has fallado, Cristo te da nuevamente la pureza espiritual y perdona todo lo pasado. El Señor te perdona. Dice la Biblia, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como había dicho, querido joven, el sexo es un regalo de Dios. Dios creó la sexualidad para unir el hombre y la mujer en un solo ser. Y ahí recuerda, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unión solo sucede a través del acto sexual también, es claro. Pero grande es este misterio, dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al 32. Dice que es un misterio. Ojalá en el cielo podamos comprender este misterio. Entonces, querido joven, las diferencias son agentes de enriquecimiento y complemento de la pareja, haciendo que la relación sea completa. Son dos personalidades, dos individuos con dos diferencias físicas y psicológicas, pero al mismo tiempo un solo ser, porque Dios unió al hombre y la mujer. En el plan de Dios, cuando las personas se casan, comienzan a compartir todo, sus bienes, ideas, aptitudes, problemas, alegrías, tristezas, fe y cuerpos. Amós 3:3 dice, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Imposible. Es por eso que el plan de Dios es que tienen que compartir, caminar juntos, siempre estar de acuerdo. La experiencia del placer sexual de la pareja debe ser aceptada solo dentro del matrimonio, que queda claro esto. Y la misma no debe llegar a ser una relación mecánica o algo solo corporal. Debe haber comunicación, intimidad, ternura antes y después del acto. Y confianza intensificada por el sentimiento de pertenencia del uno hacia el otro. Y como ellos son uno, debe existir respeto, igualdad y mucho amor, paciente y sobre todo perdonador. Dios observa y aprueba el acto sexual de las parejas casadas, entregados al placer inocente designado por Él mismo. Él se alegra con la alegría que es pura y santa, así como dice Hebreos 13:4. Sin embargo, Satanás se ha encargado de degradar este presente de Dios, haciéndolo tan perjudicial como la muerte fuera del matrimonio. ¿Qué piensa usted, joven? ¿El sexo es pecado o no es pecado? El sexo es pecado cuando el acto es fuera del matrimonio, pero cuando ocurre dentro del matrimonio es una bendición dada por Dios. Querido joven, querida señorita, reconociendo la santidad del matrimonio y la relación sexual, decido mantenerme puro hasta el día que Dios me apareje a la persona cristiana correcta con la cual casaré. Y es lo mismo que debe hacer usted. Tranquilo nomás y espere en el Señor, que el Señor tiene a alguien preparado
para usted joven y para usted señorita. Y recuerda que así como el matrimonio es santo, el sexo también es santo y solo debe ser practicado dentro del matrimonio. Que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude. Y huid de la fornicación. Somos llamados a la santificación y tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Gracias.